una oración por la predicación del día de hoy. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en esta ocasión, en este momento, Padre, por tu misericordia mostrada para nosotros. Te rogamos, Señor, que así como has escuchado nuestras oraciones, las que hemos llevado previamente, Señor, y que sean respondidas según tu voluntad, también escuchas esta oración, Padre, en la cual te pedimos que tu palabra edifique nuestras vidas. Te ruego, Señor, que la Biblia sea siempre esa fuente única de enseñanza. Danos la capacidad de entenderla, de comprenderla, de llevarla, Señor, a la práctica y que sea nuestro alimento, nuestro sustento, nuestra guía. Esa regla de fe y práctica en la vida común, en la vida cotidiana, Señor, que el día a día sea vivido recordando siempre la veracidad de tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Perdónanos nuestros pecados que tenemos delante de tu presencia y sé con nosotros en este día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Voy a pedirles, por favor, que abramos nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 31, versículos 30 y 31. Proverbios, capítulo 30, versículos 30 y 31. Capítulo 31, versículos 30 y 31. El día de hoy, hermanos, quiero compartir un tema que se llama No sobrevalores la belleza física. No sobrevalores la belleza física, con base en este par de pasajes de versículos. Le voy a dar lectura, dice la palabra de Dios, Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. En la mayoría de las sociedades modernas, y en realidad en la mayoría, creo yo, de todas las sociedades que han habido, que hemos existido a través de la historia humana, la belleza o la apariencia física es parte del atractivo, es parte de lo que se reconoce, hermanos, en una persona. Cada sociedad, cada cultura ha establecido estándares distintos de belleza. Hay quien ha hecho énfasis a lo mejor en el color de la piel, alguien lo ha hecho a lo mejor en la estatura, alguien lo ha hecho en la forma de los ojos, alguien lo ha hecho en alguna otra o varias partes de nuestro cuerpo, haciendo así que se convierta en un ideal para las mujeres o para los hombres, porque también hoy en día la belleza no nada más es algo que se está promoviendo entre las mujeres, también entre los varones, que se convierta en ideales, en estándares en los cuales o hacia los cuales, hermanos, la sociedad en general tenga el anhelo o tengamos el anhelo de llegar algún día. El problema de esos estándares o de esas medidas es que prácticamente siempre o casi siempre son estándares de medida, hermanos, muy difíciles de alcanzar y a veces imposibles. Son muy difíciles de alcanzar y a veces imposibles. Proverbios 31:30, hermanos, es un pasaje de la Biblia que estudiamos la semana pasada, en la que se viene hablando acerca de una familia que reconoce los atributos, que reconoce las cualidades, que reconoce las características de uno de los miembros, y en este caso es de la mujer. Y de ella se habla en los versículos 31 y 30, y es interesante la manera en la que este pasaje de la Biblia termina diciendo: engañosa es la gracia y vana la hermosura. ¿Por qué? Porque sin duda, hermanos, quiero que pensemos en esto. Los proverbios fueron escritos, la gran mayoría, el capítulo 31 seguramente ya no por Salomón, pero fueron escritos, no sé, quizás 900 años antes de Cristo. Hoy estamos en el siglo XXI, más de 2000 años, sumados casi 3000 años. Hace 3000 años, quien escribió este pasaje de la Biblia ya hablaba acerca de que la belleza física era algo que no se tenía que sobrevalorar. Qué interesante. Eso significa entonces que la carrera por la belleza, que consciente o inconscientemente viven los seres humanos o vivimos los seres humanos, ¿verdad? No es algo nuevo, es algo viejo. Y como dije hace un momento, hermanos,
En la sociedad la belleza se convierte en un aspecto tan importante, tan relevante, que quienes no estamos en ese estándar podemos estar cayendo en el error de sobrevalorar algo en lo cual Dios jamás nos ha pedido que nosotros nos enfoquemos, que jamás nos ha pedido que nosotros le demos relevancia, le demos importancia. En alguna ocasión yo le preguntaba a alguien y yo les decía, ¿cómo habrá sido físicamente Adán y Eva? ¿Cuál habrá sido su apariencia? ¿Cuál habrá sido el color de su piel? ¿Cuál habrá sido el tamaño de sus ojos? Tendrían cabello chino, cabello delgado, cabello lacio, serían morenos, serían güeros, ¿cómo serían? La Biblia no dice, no se preocupa en decirlo, y no se preocupa en decirlo, no se preocupa en enseñarlo, hermanos, porque eso no es importante, porque eso no es relevante, porque Dios lo último que quería es que nosotros nos creáramos, hermano Samuel, puedes darle enter, un ideal. Yo quiero pensar que existe la probabilidad, a lo mejor yo estoy exagerando, díganmelo ustedes, que si la Biblia nos hubiera dicho cómo eran esos primeros seres, se hubieran convertido en un ideal, ¿no? En un ideal, porque fueron los primeros seres que Dios creó, y a partir de allí tener un estándar de belleza. Pero no lo dice, y no lo dice porque eso no es importante, no es relevante, porque Dios no quiere que al medirnos, hermanos, de esa manera, nosotros nos quedemos fuera, o pensemos que estemos afuera, o nos quedemos adentro, o pensemos que estemos adentro, porque Dios sabía, hermanos, que cuando una persona sobrevalora la belleza, puede llegar a crearse en sí misma, o generarse a sí mismos, problemas psicológicos, traumas. Las personas, hermanos, los seres humanos, somos muy sensibles a las variaciones que hay de apariencia física entre las personas que nos rodean. Y querramos o no, en mayor o menor medida, sí puede llegar a afectarnos el cómo las personas nos ven, pero sobre todo el cómo nos vemos nosotros. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en la manera en la que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Cuando en Proverbios 31, hermanos, se está hablando de esa familia que está reconociendo los atributos o las cualidades de uno de sus miembros, el autor de ese capítulo se dirige personalmente a aquella mujer de la que se está hablando y le está recordando algo muy importante. Le está diciendo, hey, la belleza física es pasajera. Es algo que no dura para siempre. Es algo que se va a terminar. De tal manera que entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que si la apariencia física es algo pasajero, algo que se va a terminar, nosotros tenemos que tener cuidado siguiente por favor Samuel, en percatarnos a nosotros mismos de cuál es la imagen que nosotros nos hemos creado de nosotros mismos. Particularmente, si esa imagen que hemos formado de nosotros mismos es una imagen negativa. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros, hermanos, como hombres o como mujeres, no presentamos o no tenemos las cualidades o no reunimos los estándares de belleza que el mundo dice que deberíamos de tener. Y eso hace que no estemos contentos con nosotros mismos, que no estemos satisfechos con la manera, hermanos, en la que Dios nos hizo. Y entonces empezamos psicológicamente a dañarnos a nosotros mismos y a mirarnos de una manera equivocada. La persona que está en la imagen se está mirando a sí mismo de una manera negativa, de una manera equivocada. Porque es algo que el estándar de belleza bajo el cual él o ella se midió le hizo creer que ella no reúne ciertas cualidades o ciertas características, y eso termina afectando la confianza, impide el desarrollo. Hay personas que lamentablemente, hermanos, desde pequeñitas o desde niños ya están preocupados por esto. Hay personas incluso que tienen una imagen tan negativa de sí mismas que no les gusta, por ejemplo, ir al médico para que no les revisen su cuerpo. Hay niños o hay niñas que no quieren salir a deportes
para que no vean que están muy delgados, muy llenitos, muy bajitos, muy altos, etcétera, etcétera. Y eso, como dije hace ratito, hermanos, hace que las personas nos vayamos retrayendo, nos vayamos aislando. Empecemos a creer que no somos parte de la sociedad que nos rodea y que nosotros merecemos estar aparte. Hermanos, hace tiempo, hermanos, hace ya algunos años se hizo una encuesta en la que se encontró, es una encuesta que ya tiene varios años, aclaro, tiene un poco más de 10 años. Se descubrió en aquel entonces, hermanos, que 6 de cada 10 niñas estaban dejando de hacer lo que amaban o lo que les beneficiaba porque no se sentían bien con su apariencia física. El 60%. El 60%. La percepción de la imagen corporal, hermanos, es parte integral del funcionamiento de una persona. Y una distorsión de la misma puede llevar, hermanos, a una condición más seria como la que está aquí, a llegar a presentar algún problema de alimentación o de desorden alimenticio. Por eso, si regresamos, y por favor quiero que lo hagamos, al pasaje de la Biblia que estamos leyendo, que es Proverbios capítulo 31, dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. ¿Qué es algo engañoso? Algo que no te va a proyectar lo real. Algo engañoso es algo que te está mintiendo. Algo engañoso es algo en lo que no podemos confiar. Algo engañoso no es algo que yo puedo usar como un parámetro. Algo engañoso no es algo que yo debería de tratar de alcanzar, porque no me va a llevar, hermanos, a nada bueno. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, para que nuestra apreciación personal no termine siendo afectada de manera negativa? La manera en la que nos percibimos no termine afectándonos. Tenemos que cuidarnos y tenemos que recordarnos, hermanos, que nosotros fuimos creados por Dios de la manera en cómo estamos hechos. Hace poco platicaba yo con alguien, hermanos, a propósito de las clases de discipulado que damos en la iglesia, los nuevos creyentes. Hay un tema que es me parece que es el penúltimo. Sí, es el penúltimo, que es es el penúltimo, la mayordomía del cuerpo. Y yo le comentaba a quien estaba yo discipulando, que habemos muchas personas que cuando llegamos a Cristo, llegamos lastimados de esa manera, teniendo una imagen negativa de nosotros mismos. Que pasa el tiempo y pasan los años y no terminamos de dejarla. Es algo que sigue afectándonos a nosotros. Y le comentaba yo a este hermano, a esta hermana, lo que quiero comentarles a ustedes. Yo les decía, cuando un artista crea una obra única y no crea otra más, esa obra adquiere un valor inmenso, porque es única, porque no hay otra más. Las personas que tienen la capacidad económica para pagarla y que tienen la capacidad de valorar una obra artística, hacen lo posible por obtener esa obra, por tenerla. Dice, es única. Y es increíble, por ejemplo, cómo una persona es capaz de pagar millones de dólares por un cuadro que pintó un artista famoso. Y más si es el único. De comprar un diamante, un vestido, una pluma, porque es único. Y el valor de esa obra precisamente proviene de que es único. Y con base en esto, hermano, yo quiero decirte a ti, hermano, que tú salgas a la calle y veas cuántas personas hay como tú. Es decir, idénticas. No hay una persona idéntica a ti. Ni siquiera un gemelo monocigótico es completamente idéntico, es muy parecido. Pero llega el momento en el que nosotros podemos apreciar y decir, es que
esta persona o esta dama o este caballero tiene los ojos, un ojo a lo mejor más rasgado, o tiene un tono más ligero de piel morena o clara, o no lo sé. Dios, hermanos, es un artista tan grande que a pesar de que somos tantos seres humanos, todos somos distintos, todos somos diferentes. Y la belleza y el valor que tenemos precisamente se deriva no solamente del valor o del poder del artista que nos hizo, sino de lo individual que somos. Por eso somos individuos. ¿Sí nos damos cuenta? De tal manera, entonces, hermanos, que en lugar de detenernos, en lugar de estancarnos y decir, es que yo no tengo lo que el estándar de belleza dice que debería de tener, lo que deberíamos de ver es, nadie es como yo. Nadie es como yo. Soy única en el caso de las damas, soy único en el caso de los varones. Porque al final de cuentas, ese estándar que se puso, hermanos, y el que nosotros muchas veces queremos alcanzar, y que la Biblia dice que la belleza es engañosa, que la hermosura es pasajera, es algo que puso otra persona. Y que siempre va a haber en algún lugar, en alguna cultura, alguien que lo va a superar. Y un ejemplo es, por ejemplo, los concursos de belleza, ¿no? Uno ve un concurso de belleza, por ejemplo, de Miss Universo. Y ves a Miss Universo y dices, dices, esta mujer es extraordinariamente bella. Pero luego viene otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra. ¿Sí me explico? Y tú ves, dices, es que todas deberían de ganar el concurso, pero lo gana una, y la pregunta es ¿por qué? ¿Realmente ella es la más bella? En realidad no. Simple y sencillamente reunió ciertas características que le permitieron ganar. Cualquiera de ellas sería merecedora, cualquier otra mujer sería merecedora de ganar por el simple hecho de que ella bella en sí misma, es única. De tal manera que entonces, hermanos y hermanas, hoy quiero hacer un llamado, o más bien una serie de preguntas. ¿Nos aceptamos a nosotros mismos? ¿Nos amamos a nosotros mismos? ¿Estamos contentos con la belleza con la cual Dios nos creó? ¿Nos consideramos personas bellas o hermosas? Más allá de una broma, ¿verdad? Más allá de un chiste que podemos hacer, ¿nos consideramos personas bellas, personas atractivas? Hemos sido capaces de darnos cuenta de la grandeza de Dios al crearnos como individuos de manera particular y diferente. La palabra de Dios dice en el libro de Génesis que cuando Dios descansó el séptimo día, después de haber terminado toda su creación, dice que vio todo lo que había hecho y que era bueno en gran manera. Dios nos creó. Y si Dios nos creó y todo lo que hizo fue bueno en gran manera, significa que la apariencia física de Adán, la apariencia física de Eva eran buenas en gran manera. Dios se deleitó en la obra. A ver, quiero que pienses por un momento en lo siguiente. Tal vez tú pudiste ser esa Eva o ese Adán. Y si Adán era exactamente como tú, hermano, o Eva exactamente como tú, hermana, cuando Dios se detuvo a mirar su obra, Él se deleitó en ella. Y si se deleitó en aquellas dos primeras criaturas, Él se ha deleitado en ti y se ha deleitado en mí. Nuestro cuerpo, tal como Dios lo creó, es tan hermoso a los ojos de Dios, tan valioso, que dice la palabra del Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso significa que para Dios, hermanos, nuestro cuerpo es tan valioso por ser único que un día lo va a resucitar para unirlo al Espíritu, ¿verdad? Que ya está con Él si es que estamos muertos, o si estamos vivos cuando venga, nos va a llevar vivos completamente, no nos va a cambiar. No nos va a cambiar. Cuando estemos en el cielo con Él,
Nosotros nos vamos a deleitar en la gloria de Dios, pero Dios se va a deleitar en sus criaturas también. Va de nuevo esta idea. Cuando estemos en el cielo, en la gloria de Dios, nosotros nos vamos a deleitar en la gloria de Dios. Pero Dios se va a deleitar en sus criaturas también. ¿Sí me explico con esto, hermanos? Por eso es que es importante que escuchemos algunos consejos. Algunos consejos. Vamos a regresar a Proverbios y vamos al capítulo 9. Debido a la gran importancia que se le da a la belleza física, es apropiado escuchar algunos consejos, sobre todo aquellos que de alguna manera, sobre todo para aquellos que de alguna manera sienten que son muy atractivos físicamente. 1. Es más importante la sensatez que la belleza física. Es más importante la sensatez que la belleza física. ¿Qué es sensatez? Sensatez, de acuerdo al diccionario, es la cualidad que tienen las personas que muestran buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Dice Proverbios 9:13, la mujer insensata es alborotadora. Es decir, la mujer que no es capaz de tener control es alborotadora. Es simple e ignorante. Dice Proverbios 11:22, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. A ver, escucha la siguiente idea, hermano, hermana. Escuchemos la siguiente idea. ¿De qué sirve la belleza física en un hombre o en una mujer? ¿De qué sirve la belleza física en un hombre o en una mujer que es inmaduro, inmadura, indiscreta, sin criterio, con poca inteligencia o con una personalidad inestable? ¿De qué sirve? La vida, hermanos, está llena de retos y decisiones que solo son superados por quienes son prudentes y sabios. Cuando te enamores, aquellos que son solteros todavía, cuando te enamores de alguien, no consideres solo la apariencia física. Claro que es alguien que te tiene que gustar, eso es innegable. Pero ojo, no consideres solo la apariencia física, sino la madurez mental, espiritual y emocional. Porque podrás jactarte de su compañía. Vean a mi novia, la más hermosa. Vean a mi novio, el más guapo. Pero no desearás que lo vean, cómo reacciona, o cómo responde, o cómo se quiebra fácilmente ante cualquier problema. ¿Sí es claro esto? ¿De qué sirve? 2. El primer consejo, entonces, hermanos, es más importante la sensatez que la belleza física. La segunda, existen personas muy bellas exteriormente, pero llenas de odio en su interior. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 25. Estoy entrando a la recta final. Estamos viendo algunos consejos. No sobrevalores la belleza física. No es malo admirar la belleza en alguien. Nada más. Qué guapo, qué bello. Pero cualquier persona es algo que deberíamos de valorar en cualquier persona. Cada persona tiene una belleza particular. Hay algo en ella. Hay un atractivo en ella. Pero si por alguna razón para nosotros es muy importante porque hemos sobrevalorado la belleza física, quiero decirles, hermanos, que hay personas muy bellas exteriormente, pero horribles interiormente. Dice 2 de Samuel 14:25, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie, ¿qué dice? Hasta su coronilla, no había en él defecto. ¡Wow! O sea, si Absalón viviera hoy, estaría en las portadas de todas las revistas, ¿no? Si Absalón viviera hoy, sería un Adonis, admirado, estaría en las telenovelas, estaría en las películas, estaría filmando comerciales, sería el soltero más codiciado o el casado más codiciado.
Era un hombre que la Biblia dice no había en él defecto. Pero este hombre acumuló tanto odio y tanto rencor que mató a su propio hermano e intentó matar a su propio padre. ¿Sí nos damos cuenta? Acumuló tanto odio y tanto rencor que fue capaz de matar a un miembro de su familia y fue capaz incluso de urdir, hermanos, un plan para quitarle el reino a su propio padre y para matarlo. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado con aquello que alimentamos en nuestra vida, con aquellos pequeños enojos, pequeños resentimientos, pequeños o sentimientos que tengamos hacia alguna persona, porque tarde o temprano pueden crecer, escalar y llevarnos a un punto en el que de ser personas bellas te puedes o nos podemos convertir en las personas más horribles. 3. No debes explotar tu belleza para lograr metas. Ezequiel capítulo 16, versículo 15 y 16. Ezequiel capítulo 16. Dios equiparó, hermanos, la grandeza de Jerusalén. Dios equiparó la grandeza de Jerusalén con una mujer que utiliza su belleza para lograr favores y que termina prostituyéndose. Ezequiel, por favor, capítulo 16, versículo 15 y 16. Ok, vamos a pensar. Tú como jovencito, como varón adulto, como mujer, hermana, como señorita, reconoces que sí tienes un estándar de belleza según el mundo que te rodea, que está por encima de otras personas. Ok, está bien, pero ten mucho cuidado. No debes explotar tu belleza para lograr metas. Dice la palabra de Dios. Vuelvo a leer. Dios equiparó la grandeza de Jerusalén con una mujer que utilizó su belleza para lograr favores y que termina prostituyéndose. Dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras, y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Hermanos, ¿de cuántos compañeros en la escuela o compañeras no llegamos a saber en la escuela que el maestro le puso cierta calificación por bonita o por guapo? ¿De verdad? Ese compañero, esa compañera que lograron el aumento, que lograron ese puesto, ese cargo que nadie más, a pesar de tener mayores capacidades, mayores habilidades, pudo haber conseguido antes, sino solo por su belleza. ¿De cuántas personas no hemos sabido que terminaron ofreciendo su cuerpo, y me refiero sexualmente, para lograr un favor o algo en particular? Prostituyéndose. ¿Sí nos damos cuenta? 4, para terminar, el temor a Dios es más importante que la belleza física. Regresemos al pasaje, porque estamos no solamente terminando la predicación de hoy, sino la serie del libro de Proverbios, hermanos. Este es el último sermón de esta serie. Dice Proverbios capítulo 31, versículo 30. Proverbios capítulo 31, versículo 30. El temor a Dios es más importante que la belleza física. Engañosa es la gracia, el encanto es engañoso, y vana la hermosura pasa pronto. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Lo admirable, dice Dios, en una persona es su sabiduría, no su belleza. Lo admirable en una persona debe de ser su sabiduría, no su belleza. Si alguien admira tu belleza, hermana, qué bien, pero que no sea por lo único que tú eres reconocido. Si alguien admira tu belleza física, hermano, está bien, pero que no sea eso de lo único que te puedes jactar. Del Señor Jesucristo se dijo algo.
Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Si nosotros midiéramos, ¿verdad? Y lo digo esto con todo respeto, la belleza que el Señor Jesucristo tuvo cuando estuvo en la tierra, a diferencia de Absalón, que todo el mundo lo buscaría por ser el soltero más codiciado, a Jesucristo nadie voltearía a verlo. Me refiero por su belleza física. Pero curiosamente la Biblia dice que la gente se sentía atraído por él. Las multitudes lo seguían y no era por su belleza, era por su persona, por su sabiduría, por la manera en la que hablaba, por la autoridad con la que él daba sus sentencias, daba sus consejos, por la manera en la que se paraba delante de las multitudes, por la forma en la que él manejaba su voz, lo que él sabía, en la manera en la que él controlaba sus sentimientos, sus emociones, en cómo trataba a la gente. La gente decía, he aquí alguien con autoridad. Nunca vemos a nadie decir, qué hombre tan guapo, qué hombre tan bello, qué hombre tan atractivo. Pero sí vemos a la gente buscándolo y sintiéndose atraído hacia quién, al Señor Jesucristo, lo cual no vemos con Absalón. La Biblia describe su belleza por alguna razón, pero nada más. De ahí en fuera, todo lo que se dice de él no es en realidad bueno, o hay muy pocas cosas buenas, y la gran mayoría es porque el odio que acumuló en su corazón, que le llevó incluso a querer matar a su propio padre, superó su belleza. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, dice la Biblia, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Hermano, hermana, no sobrevaloremos la belleza física. Si es importante para los demás, está bien. Pero jamás pensemos que la apariencia que nosotros tenemos nos hace inferiores ni superiores. Un hijo de Dios es una mujer o es un hombre que aprende a amarse a sí mismo, a aceptarse a sí mismo, a disfrutarse a sí mismo y saber que así como el Señor disfrutó su creación y en ella estaban incluidos los primeros hombres, entiéndase hombre y mujer, un día se gozará también de esta creación, tú, yo, nosotros, cuando estemos en su gloria. No sobrevaloremos la belleza física. Amémonos tal y como somos. Que Dios los bendiga.